Buenos días, bienvenidos a la presentación de Tránsito, el nuevo libro de poesía de Azafán con la Oficina González Blanco. Bueno, yo creo que en realidad no necesita presentación para la gente que estamos aquí, pero bueno, sabéis que Azucena es profesora de literaturas comparadas con otro compañero que está aquí, Mario, y yo mismo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, donde desarrolla además su línea de investigación sobre los campos de áreas de filosofía, literatura y política, y concretamente en un proyecto de investigación sobre Michel Foucault, del cual está haciendo una interesante e importante labor de actualización de su pensamiento. Y bueno, y directamente pues vamos a presentar un poco Tránsito. Tenemos aquí, yo creo que al final es una lista un poco excesiva. Iremos improvisando. Sí, de lectura, pero bueno, quizás vayamos saltando. Eso siempre me ha gustado de tu trabajo. Y de ese desprendimiento se va hacia una especie de impersonalidad crítica, ¿no? Sobre todo en la última parte, Interperie, donde se habla, digamos, de cuestiones más políticas. Voy a leer yo mismo digamos, estos versos que enmarcan un poco esta lectura, esta introducción que estoy haciendo, que yo creo que un poco es marco de comprensión, ¿no? También del libro, y que hace justamente el tránsito, el juego entre el ser breve y Tránsito, el nuevo libro. Dice así: y todos los momentos pequeños y vibrantes hicieron un ramillete de nuestra memoria. Entonces yo creo que esta imagen del ramillete, además que he estado todos estos días pensando en el ramillete, justamente es la imagen de esta búsqueda del afuera, ¿no? Donde se recogen todos esos momentos, todos esos instantes del ser breve, lo encapsula y lo lleva, digamos, hacia un nuevo lugar de dispersión, ¿no? Y nada, sobre eso te quería hacer una pregunta, y si quieres luego leemos algún poema ya de la primera parte del episodio de la montaña. ¿Hay una especie de resistencia en esta búsqueda del afuera sobre cierta pérdida de la experiencia? Bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación y además por el tiempo que le has dedicado, que yo lo sé, y más en los tiempos en los que estamos, que no paramos. Este momento de pararse, ¿no? A leer y además como a dedicarle el tiempo, a tomarse el tiempo. Efectivamente hay un cambio del estilo contenido, que era así, porque quería que fuese un estilo más contenido. Yo venía además de hacer otra cosa que no está publicada, pero que no es lo primero que escribo, como mucho más disperso, era poesía visual, otro campo. Y de repente me apeteció eso, pero como para el siguiente libro, para Tránsito, me apetecía atender los afueras estéticos que había dejado fuera el ser breve. Y sí que podríamos decir que se mantiene la necesidad de atender a la experiencia del tiempo aquí y ahora, ¿no? El tiempo del instante, que son esos ramilletes, que el ser breve, yo digo, son como polaroid, como instantáneas de eso, del instante, de pequeños momentos, mientras que Tránsito desborda, ¿no? Ese espacio así tan contenido, ¿no? Y además también en el estilo, como dice, era minimalista el primero, pues intentando desarrollar la voz poética, porque igual que me apeteció contenerla en el ser breve, aquí me apetecía, y es sin duda la línea de la experiencia, ¿no? Hay una primera parte, ese tránsito es el tránsito de las experiencias personales hacia
hacia el afuera político, ¿no? Que también varía el lenguaje, que ya hablaremos de eso más adelante. De acuerdo. Pues justamente en la primera parte del libro, que se titula Episodio de la montaña, aparece esa imagen de la montaña que tiene que ver un poco con esa experiencia también místico-poética, ¿no? De la contemplación, de la suspensión, que luego leeremos un poema que creo que habla de eso justamente. Pero la montaña también aparecía ya en el ser breve, lo que pasa es que aquí digamos que se intensifica, ¿no? Y se concentra más en este poema, que si quieres... Sí, vale. Sí. La montaña es una garra. La montaña es una página que se pliega. La montaña es un hacerse encarnizado con la vida. La montaña es la muerte más cruda. La montaña es una montaña. La montaña adquiere por momentos aspectos de organismo. Hay quien incluso ha visto caminar a la montaña hacia sí misma en un desenvolverse infinito, la paradoja de Zenón. Justamente en este poema, que aparece aquí primero, antes de otra pequeña parte que se llama Diario de la montaña, que yo creo que también hay una multiplicidad de esa imagen de la montaña, la misma montaña que luego son diferentes experiencias de un mismo acontecimiento, puede ser. Y me parecía muy interesante justamente ese juego repetitivo, ¿no? La anáfora, la palabra montaña, que luego veremos en otro poema más adelante, el salto, donde juega como cierre, digamos, de esa experiencia de suspensión o mística, incluso de contemplación. Justamente a propósito de esa... Me gustó mucho este poema cuando lo leí, el que empieza este campo, ¿no? Que además aparece ya fechado, ahora habla de esa experiencia, porque percibí cierta experiencia propia también en la contemplación, digamos, de la naturaleza, aquellos que somos de pueblo. Entonces, la fecha es 12 de junio de 1993, ¿no? Y rápidamente yo pensé en la época, ¿no?, que dejaba el pelo largo, escuchaba Nirvana, y que tú tenías esta experiencia, digamos, o participas de una experiencia especial, entiendo. Sí, bueno, si la idea de la montaña, o empezar con esa montaña que tiene que ver con la primera imagen del ramillete, es la conciencia que adquieres en la contemplación de que esa experiencia es la repetición de otras experiencias previas y que en realidad, por eso el poema de la montaña es una acumulación de definiciones y de dispersión o de diseminación de la montaña, que cada vez que contemplas una montaña, en mi caso, ¿no?, la experiencia de estar en el campo con los abuelos, sola además, porque era la primera nieta, entonces pues no había otros nietos con los que compartir, primos, pues yo tenía mis rituales que ordenaban mi día en el campo con mis abuelos. Y una de ellas era irme a ver el atardecer en un momento, ¿no?, en una montaña. O sea, era esa experiencia que luego además he visto a mi propia hija repitiendo en casa de mis padres ese pequeño ritual, ¿no? Y en mi casa actual, que lo sabe Fátima, que es vecina, mi oficina está mirando a Sierra Nevada. O sea, que hay muchos momentos de contemplación de montaña que me hacen pensar en todas las experiencias y en lo que significa la montaña, además de lo que ya significa por sí como un símbolo clásico de la mística, que efectivamente es una de las líneas desde el título o incluso desde la portada de misticismo. La leo. Este campo, en el momento exacto en el que el sol comienza a ocultarse tras las cuerdas, después tras la montaña que casi había borrado. Recordar es releer. Conoces el paisaje como aquella novela que leíste a la edad de 13 años. Te demoras en la ilustración. El brillo, la agilidad del rayo que surca las líneas de la ropa, dóseles tachadas, la quietud de la contemplación, la suspensión del aliento cuando solo se espera. Ya en la siguiente parte, ¿no?, ya pues, hemos dicho que ese poema aparece ya fechado en el 1993, y ya empieza una parte del libro en el que se llama Diario de la montaña, en el que también aparecen ya las fechas, que me parece muy interesante ese juego de convertir la experiencia, reducirla, identificarla, reducirla, no sé cómo, ¿no?, en ese camino del tránsito y del desprendimiento, en un diario, ¿no?, una especie de escritura
que contrariamente a lo que se piensa, es más impersonal, ¿no?, de lo que queremos, ¿no?, sobre el ejercicio del acontecer. Hay unas fechas marcadas, ¿no?, en marzo, seguidas, muy seguidas, en marzo de 2019, ciertas experiencias, vamos a decir, próximas, que conectan o alargan, extienden esa montaña intensificada del principio, en esa búsqueda de la multiplicidad. Y aquí he visto, no lo sé, te pregunto, hay momentos en los que, digamos, se desdobla la voz, se duplica la voz, como una especie de eco de ese recuerdo encapsulado y una especie de acontecimiento presente, ¿no?, ese 2019. ¿Cómo se reconocen esas dos experiencias y cómo coinciden, ¿no? Porque hay uno de los, que lo podemos leer, el de Equilibrio, el poema Equilibrio, donde hay dos fechas que coinciden: 15 de julio de 2019 y 12 de junio de 1985, ¿no?, buscando ese ejercicio de encuentro de esa experiencia, una que puede perderse o que pertenece a ese momento pasado y una presente. Sí, bueno, ese es el trabajo que tiene sobre todo la primera parte, que si hay un tránsito hacia el afuera o de la propia voz poética, aquí lo que hay es una reduplicación de las voces, de cómo vivir una experiencia que no es solo esa experiencia, que es revivir otra experiencia que resignifica lo que ya se ha vivido previamente, ¿no? Y lo de la doble fecha es reconocer que la simbología personal procede de experiencias concretas. Entonces hay un momento en el que reconozco, ahora lo leeré, el poema de Equilibrios, una imagen muy concreta. En realidad son dos imágenes, pero la primera es de la infancia, allí donde pasaba parte de mis veranos con mi abuelo en contemplación y sola, con mi abuelo en distintos momentos, pero mucho tiempo sola, que me encantaba porque me daba para inventarme y muchas cosas. Pero reconocer que esa metáfora procede de una experiencia concreta, ¿no?, que es esta de la contemplación de una cabra en una montaña haciendo un equilibrio. Con lo difícil que es eso, ¿no? Sí, lo leo. Equilibrios. Al equilibrio Montés se enfrenta con igual elegancia, pero con una molicie estética, el equilibrio felino. La elegancia nunca estuvo reñida con la incomodidad, y llevada al extremo es un magnífico ejercicio de entereza. Así ser que se asoma a la roca, a la irregularidad de los bordes del vacío, dibuja también los límites de un asomarse en su propio cuerpo. El equilibrio montés incrusta en el cuerpo de quien lo practica, asteta montañero, una quietud inquieta. Bien, creo que nos hemos saltado un poco. Nos hemos saltado la noche más oscura. Sí, pero puede... La leo, vale, sí. Reforzando esa lectura mística, digamos, ¿no?, junto con la montaña. Sí, reforzando esa idea de la montaña, y además todas las montañas que contemplo en mi vida van a ser un resonar de otras montañas, ¿no? Y aquí es una experiencia de 2017, la fecha 10 de abril de 2017, con ese juego de ir y venir de fecha, como si la experiencia personal no es lineal, ¿no?, finalmente, porque es revivir y retomar experiencias previas también. La noche más oscura clarea. ¿Puedes ver la montaña al fondo? Las formas adquieren relieve. Un gato que bordea el paisaje, un gato andando la tapia, un gato eras. Así, tan descarnadas e hirientes, como dibujos planos nos movemos, invierno. Nos pegamos a la tapia para que no se descubra nuestra delgadez platónica. ¿Y qué era aquello que querías conocer? El calor alarga y dilata las formas, intensifica los colores, y nos parece que todo queda a la vista. Por eso la primavera es la era del conocimiento. Después el sol del verano distorsionó los límites del farol junto al río, y nos quedó esta sensación como de haberlo visto antes, de tintineante déjà vu, y no. Sí, son las montañas a las afueras de San Francisco, un continuo ir y venir de luces desbarrancándose y una felicidad dilatada, como lo es siempre, de atreverse a estar
ahí, asomándonos. Aquí es invierno, las cosas están nostálgicas de luz y titilan como sabiendo que el círculo las retará y la lluvia ya no será repliegue. Y por fin, ahora es ahora y no. Me gusta mucho este poema además, precisamente porque, como hemos dicho antes, creo que, digamos, en esa duplicidad, en ese recuerdo, en ese eco, va conservando, digamos, las promesas de felicidad de aquella experiencia pasada, que creo que está muy bien en el ser breve, que aparece continuamente y que de aquí algo hay, se conserva, digamos, y se reconoce, pero ya, digamos, justamente con otra luz distinta, ¿no? Con otra esperanza. Bueno, pues sobre la infancia y sobre los animalitos que también aparecen ya aquí, luego habrá también otra relectura de la infancia no tan hermosa, quizás, pero lo veremos más adelante. Hay una segunda parte, Salto, ¿no? En el que además hay un poema también igual de intensivo, que es como el de la montaña, donde se resignifica, pero digamos que el salto es el punto de llegada en realidad. Aparece como no una anáfora, no una repetición, una epífora al final de cada verso, y digamos que también aquí tiene que ver un poco como el cambio de la experiencia, que tiene que ver también con el amor y el desamor, la continuidad, la herencia, la genealogía, que luego veremos que es donde aparece también Amanda, ¿no? Tu hija. Vale. Sí, bueno, la idea del transitar no como si fuera algo fácil y sencillo, no como si nuestra historia fuera una línea, es todo continuamente la ruptura de la idea de que la biografía es lineal, ¿no? Pues, si revivimos constantemente experiencias, pues eso ya es un ir y venir en tu propio hilo del presente, y salto en la experiencia más fuerte, ¿no? Es la que marca el tránsito como salto. En realidad hay un juego. La muerte es un salto, el nacimiento es un salto, la escritura es un salto, la confesión es un salto, el deseo es un salto, la traducción es un salto, el amor es un salto, el amor es una traducción. Y aparece el amor. Pero el amor que aparece en el siguiente poema, que se llama Amor Páramo, deviene en un amor precario, ¿no? Una cierta precariedad de la experiencia del amor. Hay una especie de deshacerse también de cierta experiencia amorosa, entiendo, no lo sé. Y me hace pensar justamente en las condiciones, que eso lo veremos sobre todo en el poema que se llama Economía de los Afectos, en las condiciones en las que se produce también el amor muchas veces, mucho más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Íntimamente hay que ser el amor, ¿no? Cuando uno al final adquiere ciertas cargas, responsabilidades sociales en el trabajo. Creo que eso no está de manera evidente, pero está, ¿no? Además está como una especie de problema que se esquiva, que se elude, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere seguir avanzando, seguir trabajando y haciendo cosas nuevas, ¿no? ¿Qué sí. tal como la lectura de Vale, sí, bueno, es intentar hablar de las afueras del amor también, ¿no? De lo que no se cuenta tanto. Es una visión poco romántica del amor, está claro. A eso me refería, un desamor. Más bien, sí. Amor páramo. Amor páramo, sin lluvia, ni aliento, ni canto. Amor mirada, al desorden de un diccionario mudo. Y al cierre de cada frase, un parpadeo, un deshojarse las pestañas, una fundación de nombres, un resignificar palabra, hombre, árbol y abeja, una polinización agónica de arbitrio. Amor páramo. El amor es un ejercicio de traducción y como tal es siempre un fallo y una inauguración del mundo a medias, con andamios. Amor precario, mirada, amor, páramo, precario. No solo ocurre en este poema, ¿no? Tendréis que leerlo y os daréis cuenta que hay un gran trabajo de juego de estructura, de concatenación de palabras, de temas, ¿no? Aquí esta precariedad luego se nos convierte o deviene en un problema social, político, crítico al final del libro. Pero también, digamos, aparecen las complicaciones que tienen que ver con el deseo, justamente, que luego también leeremos algún poema.
El siguiente poema, que parece, para mí, cuando leí el libro la primera vez, quizás el que más recordé, porque creo que es bastante claro ese ejercicio de la mudanza, del tránsito, del cambio, ya no del tiempo, de los instantes, ¿no? Sino justamente eso de marcación de nuevos lugares, que ocupar, que habitar, ¿no? Me parece muy bonito en ese juego vinculado también a la intimidad, cuando cierta experiencia amorosa también desaparece, digamos, de nuestras vidas. Se llama La economía de los afectos. Sí, lo voy a leer porque básicamente no tengo mucho más que añadir sobre la experiencia de la ausencia del amor, ¿no? Es un poema que habla de la ausencia del amor en el espacio de convivencia, de la mudanza. Economía de los afectos. Una terraza de 2 metros cuadrados. Casi no habitábamos un instante. El verde oscurecía allí donde el agua arrinconaba todos los matices de colores que no abrigan. 2 taburetes y una mesa marca Tibuk perfectamente acoplados a la escena siempre en sombra. Entonces pensábamos que las vistas soleadas eran un reflejo de la economía de nuestros afectos. En un cuarto que fue dormitorio, luego salón, luego dormitorio para 3, sobre las paredes, una sombra que nunca observé, renuncia. Otra que ya no es mía. Cada 7 años mudamos nuestras células, no queda ninguna que allí habitara. Proyecta escenas que nunca llegamos a representar. En la otra habitación que fue dormitorio, salón, habitación de invitados, dormitorio comunal y habitación de un desconocido, cables inverosímiles arrastran penumbra y su contrario, horas y su contrario. Finalmente, una ventana hace acopio de silencios y copas, con una indecencia muy antigua, como de confesor sonrojado. Esta mesa tiene huellas de los que quisieron permanecer 3 o 4 instantes durante 7 años cada miércoles. Recojan la lavadora al fondo, respeten su costura de costumbre. Y sobre ese hueco la herida, sobre la herida el hilo, sobre el hilo un cuerpo, ese cuerpo deseo. Justamente aquí ya empieza a aparecen los cuerpos, que también se suspende suspendido de esa experiencia, ¿no? Que queda, y el deseo vinculado a ello, ¿no? Como esa distancia necesaria para la búsqueda, para el salto, para el tránsito. Exacto, sí. De hecho, es el motor, ¿no? De toda esta parte, ¿no? El deseo en el sentido no solo erótico, ¿no? Sino en el sentido de voluntad, ¿no? Sí. Está claramente esa idea, digamos, duplicada en 2 poemas, Deseo 1 y Deseo 2, en el que Deseo 1 además aparece con una cuestión interesante, que es la animalidad. También como esa parte a veces reducida, interiorizada, domesticada. ¿Qué sentido tiene este animal? Porque cuando lo leía luego me quedaba con todos los animalitos que también van apareciendo a lo largo del poemario y que ahora, cuando hablemos de la infancia otra vez, aparecerán. Sí, bueno, pues es una imagen. Aquí quizá en Deseo 1 el animal es el desboque del deseo, ¿no? Pero un deseo que al mismo tiempo es como pseudomístico, ¿no? Entonces intentan mezclar ahí el deseo de acción, de hacer, que es el salto también, y la parte más animal, lo que tú has dicho, de nuestros animales domesticados, ¿no? De momentos que se salen de su jaula, ¿no? Y te muestran la fuerza en momentos porque venimos de un amor páramo, ¿no? De una experiencia de ruptura, de corte, ¿no? Que al final es como... pero lo voy a leer y creo que no voy a hablar más. Deseo 1. Ánima, animal, husmeando, si el animal que estoy siendo, el animal, su paso, su rastro, la velocidad que anima es irregular. Su cuerpo, su cuero, sudo, el animal que levita, si el animal que estoy, sí.
hay otro poema, un poco más adelante, donde ya se mezclan, digamos, en este ámbito aparecen los niños, aparece el deseo, aparecen las figuras como los labios, la sensualidad, con el juego, el origami, de alguna manera adelantando esos bordes, ¿no? Digamos, de esa experiencia de la afuera, entre también la infancia y lo que no lo es, entre el juego, la inocencia y lo que no lo es. Se llama ST. Sí, vale. ST es sin título, o sea que sí, es fácil. Niños tiran, dados dedos lluvia, alivian y obsequian. Labios origami que se yerguen, se contraen, se retraen, avanzan y se despliegan, como una montaña, como una gruta, habitan y se deshacen, un abrazo, un instante, se demora, el dolor casi. Aquí creo que aparece ya uno de los hilos que luego tendrán continuidad en tránsito sobre esa infancia, esa experiencia de infancia menos agradable, quizás también como una experiencia del miedo, ¿no? De lo inquietante. De lo inquietante, de lo inhóspito, justamente, Sí. que luego lo veremos en otros poemas de manera más clara. Pero hay un poema que me parece uno de los más bonitos del libro, que se llama Cuerpos que leen, así todo seguido, que en realidad, bueno, pertenece a una imagen, en realidad creo concreta, pero cuando lo leí la primera vez también rápidamente me vino a la cabeza esa especie de geometría triangular que define el deseo de los poetas líricos arcaicos, ¿no? En lo que es también la contemplación, que supone cierto deseo o la distancia y la ruptura, cuando también no será una experiencia carnal de verdad, ¿no? Muchas veces confundimos el erotismo con lo carnal. A mí me gusta mucho observar a la gente leyendo. Por eso, Me parece una imagen preciosa, vamos. Y sobre todo cuando esta imagen de niños que leen compartiendo un libro, ¿no? Y la figura de ascendente también de ese triángulo que ellos forman. Dos cuerpos que leen en oblicuo trazan una mirada perpendicular a la página abierta. Su respiración se aturulla, se comparte, se estremece, se arropan, se acumulan, se casquillan. Dos cuerpos oblicuos de lectura, silenciosa y sóceles que se crecen. Precioso. No, lo más bonito. Llega Tránsito, que es el que da el título al libro. Y hay un poema también me gusta mucho, y aparece Amanda, está dedicado a ella, su hija. Y además me gusta muchísimo cómo trata ese sujeto sin historia, ¿no? A través de los cuerpos desmembrados que heredamos de nuestra abuela. Muchas veces los cuerpos como el que yo estoy cogiendo de mi padre, que no sé si me gusta mucho. Y me parece pues también muy hermoso en esa constitución, digamos, de una fuera, de un cuerpo, en el que en realidad un cuerpo no marca nada más que esa genealogía, ¿no? De la cual nos vamos desprendiendo. Para mí, como el trabajo del libro, como digo, es también un cuestionamiento de la voz poética como una voz única en la experiencia del pasado que constantemente se reescribe. Este poema es como la ilustración en el cuerpo, ¿no? Y este poema está dedicado, digo, es un poema didáctico para mi niña, porque ya está en la protoadolescencia y empieza a hacer pues, las típicas críticas de no me gusta esto, no me gusta lo otro, de su cuerpo. Y fue un poema dedicado a ella, pero también a todas, porque todas no, hay momentos que decimos, como tú dices, no me reconozco o no me gusta. Y aquí resuena, eso ya lo hablamos nosotros en algún momento, resuena, digo, las fuentes, tengo poco claras cuáles son mis fuentes de inspiración, me pregunto, ¿y qué has leído? Yo qué sé, para este libro, no, todo, no sé, está todo, lo que leo, lo que me preocupa, tanto teóricamente como literariamente, filosóficamente, todo. Pero aquí sí que hay en este poema y en el siguiente, el de Sobre mi cabeza, una línea de Ingeborg Bachmann, en No sé de ningún mundo mejor. Y digo, este sí lo puedo, más o menos, porque me vino, ¿no? La imagen del cuerpo como historia. Genealogía, para Amanda. Es el único además que está dedicado en el libro. Piernas demasiado rectas,
Manos de tierra que se esconden, ojos de madre, boca de madre, el cuerpo nos delata. Detestamos, adornamos esta huella de las otras. En el espejo, delator de una comunidad de parecidos, arrugas que se asoman. Son las de mi abuela el día que yo nací. Somos y nos pertenecemos como parte de las historias de otras. Probablemente nuestras hijas también rechacen el reflejo cotidiano. Trazo un álbum de familia sobre mi cuerpo, bordeado por cuerpos escondidos, otros cuerpos perdidos que nunca dijeron demasiado, cuerpos en silencio. Mi cuerpo, que no es mío, que es lo único que tengo. Me siento en casa cuando miro estas piernas. Vamos todas juntas, nos acompañamos.